Bienvenidos. A continuación veremos la optimización por enjambre de partículas o comúnmente llamado PSO. La optimización por enjambre de partículas es un algoritmo de optimización inteligente que se basa en un paradigma de un enjambre y está inspirado en el comportamiento de animales en grupo, como por ejemplo un cardumen de peces, una bandada de pájaros, entre otros. El algoritmo PSO es simple pero poderoso, que puede ser aplicado con éxito a varias aplicaciones y varios campos de la ciencia e ingeniería, como por ejemplo el aprendizaje automático, un procesamiento de malla, el manejo de datos o investigaciones operativas. El origen del PSO es introducido por James Kennedy y Russell Ebbingham en 1995, mientras estudiaban un modelo para describir el comportamiento social de los animales en grupo, como la bandada de pájaros o un grupo de abejas. Sin embargo, mientras realizaban sus investigaciones, se dieron cuenta de que el modelo era capaz de realizar diferentes tipos de optimizaciones, así que ellos propusieron un nuevo modelo de optimizador, el cual tomó por nombre optimización por enjambre de partículas, PSO, el cual se convirtió en uno de los algoritmos más útiles y populares para resolver varios problemas de optimización en varios campos de la ciencia gracias a su simplicidad pero poderosos resultados. A continuación vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor esto. Primero, tenemos dos personas que vamos a llamarlas Camila y Bob. Ellos se encuentran en la posición A y B respectivamente y tienen la misión de buscar en la parte más profunda de este lago, que está denotado mediante una línea negra, y la superficie mediante una línea azul. Obviamente es un problema de búsqueda, pero el mismo puede declararse como un problema de optimización. Camila y Bob tienen dos barcos que les sirve como herramientas de medición para medir las diferentes profundidades del lago. Camila se encuentra al lado izquierdo y Bob en el lado derecho. Camila hace la primera medición con su barco y registra una medida. Luego Bob hace su medición y registra otra medida mayor que la de Camila. En este caso, Camila tiene que dar un paso, es decir, adelantarse desde su ubicación actual y nuevamente realizar una medición, pero en este caso ahora es más grande que la de Bob. Ahora Bob tiene que dar un paso y hacer otra medición. Nuevamente la medida es más grande que la de Camila. Camila da un nuevo paso y realiza su medición. En este caso sigue siendo menor a la que tiene Bob. Entonces nuevamente da un paso y registra su nueva medida. En este caso podemos observar que la medida es el mínimo global del problema. Pero Bob tiene que seguir moviéndose para encontrar algún otro punto más profundo, finalmente hasta encontrarse con Camila y comprobar que ese es el punto más profundo del lago. La respuesta a este problema de optimización PSO es muy similar a un mecanismo de búsqueda y se puede observar una estructura de cooperación mientras los dos utilizan el principio de comunicación, es decir, que informan los consejos medidos a la otra parte y así aprender cuándo Camila se mueve hacia Bob o Bob se acerca a Camila, de esa manera descubriendo la ubicación de la otra parte. Al momento que existe una cooperación entre ellos para encontrar el mínimo global de la función, ese trabajo se vuelve mucho más fácil ya que Bob no sabe sobre el mínimo global del problema, pero, sin embargo, con la cooperación entre ellos pueden encontrar la respuesta, lo cual es muy parecido a un comportamiento inteligente de un enjambre que se crea por medio de algunos animales que se mencionó anteriormente. Todo esto se concluye que es necesario tanto la comunicación y el aprendizaje. Este nivel de inteligencia es absolutamente inalcanzable por un solo miembro del enjambre, pero con la cooperación entre todos los miembros, este nivel de inteligencia puede ser alcanzado. Y de esa manera nace el concepto de la inteligencia del enjambre del PSO. La optimización por enjambre de partículas contiene una población de soluciones factibles llamadas enjambre, por lo que tenemos un enjambre de soluciones llamadas partículas. El PSO busca la solución factible al problema de optimización que vamos a resolver. Cualquier partícula tiene una posición en el espacio de búsqueda en la optimización de un problema.
El espacio es el conjunto de todas esas posibles soluciones a la optimización y nos gustaría encontrar la mejor solución de todo ese espacio. Entonces, por ejemplo, para la partícula i, la posición se denotará mediante un x sub i, que es un vector y es un miembro del espacio de la búsqueda que lo vamos a denotar mediante x. Para distinguir entre el tiempo, agregamos un índice de tiempo a esta posición y lo denotamos mediante la letra t, el mismo que es un paso del tiempo discreto y muestra el número de interacciones del algoritmo. En el ejemplo anterior, la posición de entre Camila y Bob toma un valor entre 0 y 1 y todo lo que está dentro es el espacio de búsqueda, es decir, todos los números reales de 0 a 1. Y cada vez el paso de la posición de Camila y Bob es un número real, por lo que el espacio de búsqueda es unidimensional. Todo lo que está al principio del algoritmo se denota mediante una x sub a, que es la posición inicial de Camila, y x sub b, que es la posición de Bob al comienzo de este algoritmo. De esa manera podemos denotar la posición de la partícula en el tiempo mediante esta ecuación y la velocidad para cada partícula, que es denotada mediante esta otra ecuación, el cual está en el mismo espacio de la posición. La velocidad describe el movimiento de la partícula i en el sentido de dirección, distancia y el tamaño del paso. Por lo que tenemos una partícula y un paso de tiempo t, que es la ubicación en su posición x sub i de t, y se mueve hacia un vector b sub i de t. Este es el modelo simple del movimiento de una partícula, pero esta partícula es un miembro de todo un enjambre, y al igual que en el ejemplo anterior, las partículas están interactuando y aprendiendo de otras, obedeciendo algunas reglas simples para encontrar la mejor solución de optimización al problema. Definiendo el modelo matemático de movimiento de partículas en la optimización del enjambre, obtendremos una herramienta de optimización para resolver el problema. Además de la posición y la velocidad, cada partícula tiene un recuerdo de su propia mejor posición, es decir, su mejor experiencia, y esto se denota por lo mejor de cada partícula, que lo vamos a describir mediante un p sub i de t. Esto está en la posición 2, y esta es la mejor experiencia de cada partícula. En adición, tenemos una mejor experiencia común, una mejor experiencia global entre todos los miembros, que vamos a indicar mediante un g de t. En este caso no se tiene un índice i, porque no es una experiencia específica de una partícula, y por lo tanto es la mejor experiencia global común entre todos los miembros. Por lo que tenemos una experiencia mejor personal de cada partícula y una experiencia global de todas las partículas del enjambre. El modelo matemático del PCO es muy simple al definir estos conceptos en cada interacción de la posición de PCO y la velocidad de cada partícula. Definamos un vector desde la posición actual para la mejor experiencia de cada partícula. Este es el vector de x a p y un vector que conecta hacia la mejor posición global, que va a ser desde x hacia g. Si nosotros quisiéramos describir la ecuación para estos vectores, pues obviamente sería el punto final menos el punto inicial para los dos casos. La partícula se mueve hacia una nueva posición, pero utiliza todos estos tres vectores que vemos para llegar a ello. Primero, la partícula se mueve algo paralela al vector b sub i de t, el vector de velocidad, y algo paralela al vector que conecta al x sub i de t con p sub i de t. Y se mueve algo paralelo al vector que conecta al x sub i con la mejor experiencia global, que es el g de t. Y esta es la nueva actualización de la posición, que lo vamos a indicar con x sub i en un tiempo de t más 1. Y en adición a estos tres vectores, pues desde el principio del vector hasta el final del tercero,
esta será su nueva velocidad, que vamos a definirlo mediante un b sub i de un tiempo más 1. Este es el modelo simple detrás del PCO, por lo que probablemente esta sea una mejor ubicación, porque usa la decisión anterior sobre el movimiento de esta partícula, la experiencia previa de la propia partícula y utiliza la mejor experiencia global. De esa manera, las partículas cooperan para encontrar la mejor ubicación en el espacio de búsqueda y decidir la mejor solución posible para el problema de optimización. El modelo matemático de movimiento de partículas del PCO puede describirse de la siguiente manera. Primeramente, la ecuación para la actualización de la posición de partículas se puede definir mediante esta ecuación. Ahora, BI de t más 1 tiene su propia ecuación de la actualización, la cual es la suma de los tres componentes. Para el primer componente lo denotaremos mediante W, que es un coeficiente de valor real, para lo cual obtenemos toda esta ecuación que vemos en pantalla. Estas dos ecuaciones describen el modelo matemático del PCO. Para simplificar estas ecuaciones en versiones a un modelo matemático estándar es necesario algunas consideraciones que vamos a mencionarlas a continuación. De esa manera, el PCO estándar quedaría de la siguiente manera. Primero, la ecuación para actualizar la velocidad de la partícula es un b sub i en t más 1. Esto denota la velocidad de la partícula i en el tiempo más 1. Y el subíndice j pues es un valor académico que se coloca. Esto es igual a w b sub i de t más un número aleatorio distribuido uniformemente en el rango de 0 a 1, denotado por R1. Esto multiplicado por un coeficiente de aceleración C1 y estos a su vez multiplicados por un P sub i de t menos un X sub i de t. Más R2, que también es un número aleatorio uniformemente distribuido en el rango de 0 a 1, y C2, que también es otro coeficiente de aceleración multiplicado por un g de t menos el x sub i de t. R1 y R2 pues son números distribuidos uniformemente en el rango de 0 a 1 y esta sería la ecuación para actualizar la velocidad de la partícula i en el paso del tiempo. Ahora, la ecuación para actualizar la posición pues puede ser la misma y se indica de la siguiente manera. Estas dos ecuaciones son dos reglas simples que están garantizadas para obedecer todas las partículas en el enjambre y prácticamente es el concepto de inteligencia del enjambre detrás del PCO. A continuación definiremos los componentes de estas ecuaciones. Este es el término de inercia. W es el coeficiente de la inercia. Cabe recalcar que en la versión original de la propuesta del PCO en 1995 no existía este término de inercia, pero en 1998 Elberhand agregó a este término al modelo estándar del PCO. Mientras que los coeficientes C1 y C2 son coeficientes de aceleración, el primer componente, que lo vemos aquí, es el componente cognitivo, y el segundo término se lo conoce como la componente social. De esa manera, combinando estos tres vectores, logramos obtener un nuevo vector de velocidad. Y este nuevo vector de velocidad traduce la posición a una nueva posición en el espacio de búsqueda. Y según este modelo, esta representación geométrica del PCO para esta nueva ubicación es probablemente la mejor para la partícula. Ahora sabemos cómo el PCO funciona y cómo las partículas están cooperando para encontrar la mejor solución a un problema de optimización. Y este modelo pues, puede ser implementado en cualquier tipo de lenguaje de programación, como por ejemplo MATLAB, en el cual vamos a ver un ejemplo en el video siguiente.